estamos leyendo, comenzaremos a leer entonces Mateo capítulo 13, del versículo 18 en adelante. Oíd pues vosotros, ¿te fijas qué importante es eso? Oíd pues vosotros. No dice oíd pues todos, porque la explicación es solo para algunos. La enseñanza, la profundidad, la edificación de los santos es específica para los discípulos. Oíd pues vosotros, los mismos vosotros a los que Jesús se refiere en los pasajes anteriores, cuando los dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Por eso Sí. que es importante cuando dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí yo quiero detenerme, muchachas, préstenme atención a esto, porque fíjense, desde el versículo 1 al 17 se menciona la misma parábola que vamos a leer del 18 en adelante. Solo que, ¿qué podemos ver entre el 1 y el 17? La parábola codificada. Del 18 en adelante, la parábola revelada. Porque es la misma parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. No dice oíd pues la explicación de la parábola del sembrador, sino oíd pues vosotros la parábola. Pero usted, ¿qué me está diciendo, pastor? No, que la parábola del sembrador siempre ha sido así, solo que en los primeros versículos, como había una multitud que no era digna de recibirla, estaba codificada. Aquí lo que Jesús, ¿qué va a hacer? Va a decodificarla. Aquí Jesús, así debería haberla contado siempre Jesús. No sé si me explico. Sí. Así debería haber sido la parábola del sembrador. Por eso es que dice, oíd pues la parábola del sembrador, porque así es la parábola del sembrador. Lo que escuchamos antes, Señor, ¿qué lo que era? Sí, la misma parábola, pero codificada. No sé si me explico. Sí. Sí. O sea, si no hubiese habido gente alrededor, La hubiese entregado de la segunda manera. la hubiese entregado de la segunda manera, sin necesidad de codificarla. No sé si me explico. Sí. Oíd pues la parábola del sembrador. Esta es la parábola del sembrador. Y la que escuchamos recién es la misma, solo que está codificada para que el resto no la entienda. Entonces, sácate de la cabeza que las parábolas son una manera didáctica de enseñar el evangelio. Sí. No, son un mensaje codificado. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Te recuerdas lo que decía la parábola del sembrador codificada en los versículos anteriores? Que una semilla o una parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Sí. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué está haciendo Jesús allí? Codificando. Por medio de simbolismos, la revelación. Aquí te la está entregando Sí. de manera concreta, abierta, Abierta. Sí. sin simbolismos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. O sea, las aves estaban representadas ¿por quién? El malo. Por el malo. O mejor dicho, el malo estaba representado ¿por quién? Por las Por aves. las aves. Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, literalmente, aquí, ¿qué nos está mostrando el Señor? Que existen corazones que son verdaderos caminos. Eso les está enseñando Jesús aquí a los discípulos. O sea, aquí Jesús, con el mismo mensaje de cómo entender la evangelización, también al mismo tiempo les enseñó cómo es la revelación. Qué extraordinario. Yo digo, es para aplaudirlo. Yo no sé si me dan un tiempo para que podamos Sí. aplaudir la sabiduría del Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque al mismo tiempo que está enseñando los puntos de la evangelización, al mismo tiempo con todo el escenario les está enseñando lo que significa el poder de la revelación y a quienes solo se les puede entregar. Tremendo, tremendo. Tremendo, sí. Es como, no sé, es como loco. Es como dos dimensiones entrelazándose, extraordinario. Entonces, ¿qué Jesús está enseñando? Bueno, aquí hay muchas cosas importantes de destacar, Jocelyn. Porque efectivamente en el trabajo de la evangelización tenemos que saber que hay gente que es considerada por Dios, por el reino, con un corazón como camino. ¿Y cómo puedes tú comprender de mejor manera esto? ¿Cómo se forman los caminos? O por lo menos, ¿cómo se formaban los caminos en la época? Y lo diré con todas sus letras hasta el día de hoy. Tú a veces ves senderos, ¿no? En los cerros, en los campos, que era la manera, o que es la manera más simple, o que es la manera más normal de formar un camino. Porque tú me dirás, pastor, hoy día un camino se forma de esta manera. Vienen las maquinarias, sacan un poco de tierra, luego ponen ahí, y luego ahí viene el... No estoy hablando de ese tipo de camino, estoy hablando del camino, el normal camino, el camino
que comúnmente nosotros hemos conocido en la vida. Hoy día el camino se ha modernizado, pero antiguamente ¿cómo se formaban los caminos? Y hasta el día de hoy, ¿cómo se forman? ¿Cómo tú ves los senderos en los cerros, en los campos? Bueno, un terreno que fue constantemente pisado. ¿Conocen ustedes que en el norte de nuestro país hay un sendero que se llama el Camino del Inca? Cuando se mira por los desiertos se ve la huella, oye, impresionante. En medio de la arena, en medio de la nada, una huella. Como que efectivamente alguien hubiese marcado. ¿Qué fue lo que marcó? El constante pisar. Pasaban tantas veces por allí que se formó una huella, un sendero. Que es lo mismo que pasará en un cerro y en un campo. Pasas tantas veces por el lugar que se va endureciendo la tierra. Se va compactando la tierra por tantas veces ser pisada que luego ya nada crece allí. Puedes ver que hacia la izquierda crece vegetación, hacia la derecha crece vegetación, pero por el sendero no. ¿Por qué razón? Porque fue muchas veces golpeada, muchas veces pisada. Por lo tanto, es interesante saber que aquí Jesús nos dice que hay gente que su corazón es igual que un camino. Y cuando el corazón es igual que un camino, es muy fácil que el enemigo venga y se arrebate la semilla. Vuelve a leerlo, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Qué importante, fíjate en el detalle, qué importante. Cómo nos muestra aquí cada condición y cada escenario. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bueno, leyendo hasta el 23 podemos ver la parábola del sembrador. Digo que esto es la gran enseñanza acerca de lo que significa la evangelización, puesto que este es el mensaje que causa el primer impacto, o este es el mensaje que tiene por objetivo generar un resultado en los individuos. Es el primer mensaje, es el mensaje de la evangelización. Nosotros entendemos por evangelización eso que se hace en la calle, ¿no? Eso que se predica a viva voz. Sí, pero la evangelización, cuando hablamos de permear con la evangelización, no solo hablamos simplemente de un mensaje callejero, ni hablamos simplemente de un mensaje persona a persona. Hablamos de la primera etapa en donde el individuo tiene un encuentro con la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Porque es la etapa en donde se te permea con los principios del evangelio. No con los principios tan solamente de lo que es la salvación, sino la primera etapa de entender y empezar a relacionarte con ese Dios que te está llamando, que te está rescatando. Entonces es importante ver que hay dentro de lo que es el sistema de evangelización, vuelvo a insistir, a ver, para que hagamos la diferencia, evangelización versus evangelismo, porque algunos pueden entender que cuando yo hablo de evangelización, hablo simplemente de lo que hacemos predicando en la calle. No hablamos solo de eso. Los primeros días de una persona que ha tenido un encuentro con Dios, esos son días de evangelización. Claro. Porque tú comienzas a llevar a la persona a la reconciliación plena con Dios, ¿cierto? Que del arrepentimiento empieza a dar sus primeros pasos. Todo eso es evangelización. Porque todavía no hablamos de alguien que realmente está entrando en la etapa de la conversión. Fíjate que el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le dijo algo muy importante, Jocelyn. Cuando te convirtieres confirmarás a tus hermanos. Y eso se lo dijo casi al final de los 3 años de discipulado. Uy. O sea, que si Pedro lleva 3 años y todavía no estaba convertido, ¿qué nos queda a nosotros? Sí. 3 años todos los días, 24 horas. Necesitamos más la evangelización. Pero cuando yo hablo de la evangelización, no hablo solamente de la predicación que hacemos hacia una persona, sino los primeros días, la primera etapa. Esa etapa en donde tú estás llevando a la persona a Cristo. Porque todo este mundo, toda esta dimensión le es desconocida. Entonces, hay personas que efectivamente son consideradas por el reino como camino. ¿Te fijas? Y viene el malo y, ¿qué dice? Viene y la arrebata. ¿Pero por qué la arrebata? Porque la palabra encuentra un verdadero rebote. Encuentra un verdadero rebote porque no puede echar raíz. ¿Por qué razón? Por el endurecimiento. ¿Eso significa que la gente que es considerada por camino no tiene opción en el reino? Para nada. Para nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer en una buena evangelización que una persona que es considerada como camino
¿sí me explico? O que está en la categoría de camino, pueda recibir el mensaje. Bueno, fíjate tú qué importante, ¿no? Podemos cambiar la composición de un camino si Wow. trabajamos en él. Sí. Un camino es camino precisamente porque está endurecido por el constante pisoteo que ha recibido. Una persona puede que la primera etapa de evangelización no entienda nada y no logres un objetivo y con eso no te vayas. Déjame decirte, por favor, algo que te voy a enseñar aquí a modo de que tú puedas usar todas las herramientas para poder ser un ministro reconciliador. Una persona que es camino, tira la semilla, no pasa nada. ¿Por qué? Porque viene el maligno y se la roba. ¿Pero por qué viene y se la roba? Porque la persona lo logra entender. ¿Y por qué no logra entender? Porque está endurecida. ¿Por qué está endurecida? Porque es camino. ¿Y por qué es camino? Porque la han pisoteado durante la vida. Entonces, ¿qué Sí. tienes que hacer? Dejar de tirar semillas allí. Porque esa semilla se va a perder. ¿El reino está dispuesto a que las semillas se pierdan cuando es evangelización? Claro que sí. ¿Las gemas y los santos? No. Ya lo aclaramos la edición Sí. anterior. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sembrador? Oye, si quiere que esa tierra dé fruto, trabaje en el camino. ¿Cómo se trabaja en el camino, pastor? Deshaga el camino antes de tirar la semilla. Entonces, aquí hay una enseñanza tan rica, porque aquí, y esto te lo digo porque esto es lo que yo he aprendido en mi relación con la palabra de Dios. Y he aprendido esto en mi relación con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le he pedido al Señor que nos vaya revelando todo lo que está en el orden de hacer un trabajo efectivo para la extensión del reino. Y te digo, si yo soy un sembrador, Ya. yo soy un sembrador, porque voy a evangelizar, porque voy a predicar la palabra a distintos tipos de personas, porque eso es lo que te muestra este pasaje, que vamos a predicarle y vamos a evangelizar, vamos a permear el evangelio a distintos tipos de personas. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de la edificación de los santos, porque en la edificación de los santos reciben lo mismo. Si me explico, estamos hablando de la evangelización, estamos hablando de esa primera etapa cuando tú estás permeando de evangelio al individuo. Aquí tenemos un tipo de individuo que no entiende nada, pero tenemos otros que la semilla algo hace. Sí. ¿Sí me explico? Entonces estamos hablando de la primera etapa, no estamos hablando simplemente de predicar, estamos hablando de la primera etapa, lo que es predicar y el efecto que causa el predicar el evangelio en la vida de las personas, la primera etapa. O sea, cuando tú llegaste al evangelio y entraste a la iglesia, ¿te recuerdas la conversación que tuvimos? Sí. Toda esa etapa fue etapa de evangelismo en tu vida, Sí. porque era un mundo desconocido para ti. Para mí no terminó el evangelismo cuando tú dijiste acepto a Jesús. Ahí no terminó el evangelismo ahí. La siguiente etapa, las primeras pasos dentro de la iglesia también es evangelismo, Sí. para que empieces a conocer a Cristo. Qué importante lo que nos enseña. Porque el evangelismo no puede terminar ahí, porque tú te tengo que permear del evangelio para luego edificarte. Sí. Sí, porque si no te evangelizo de la manera correcta y si no trabajo en ti, que es lo que yo quiero enseñar hoy día, si no trabajo en ti, entonces es muy probable que, habiéndote lanzado la semilla, oye, me encuentre que por no trabajar en ti tenías piedras y las piedras hicieron que no echases raíces y por tanto se perdiera. O que tenías espino y que por tener espino y no haberlo sacado de ti, entonces la semilla también se perdiera. ¿Sí me explico, no? Se entiende muy bien. Entonces, este pasaje me muestra a mí lo evidente y lo que no es tan evidente. Entonces, de alguna manera aquí hay dos revelaciones Ya. para que se entienda. La revelación en cuanto a la condicionante de cada terreno sobre el cual cayó la semilla y la revelación que no es más evidente de cómo poder transformar cada terreno en un Ah. terreno productivo. Oh, qué bueno. ¿Entiendes lo que qué digo? revelador, sí. Sí. Señor, me encontré con gente que es camino. Tiré la semilla y se perdió. Y el Señor te enseña por medio de mí. Esto yo no lo he sacado de ningún lugar, pero te enseña por medio de mí. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar tranquilo porque simplemente era camino? No, tiraste la semilla y el enemigo se la comió, está bien. Pero tú puedes cambiar la condición de ese camino. Gloria ¿Cómo a se Dios. cambia un camino? Si entendemos que un camino, que un corazón camino es un corazón que ha sido muy pisoteado, bueno, trabajemos en todo aquello que llevó a la dureza ese corazón. Y una vez que trabajemos en todas las heridas, ¿sí me explico? Una vez Sí. que trabajemos en todo el endurecimiento del camino y removamos toda esa dureza, volvamos a lanzar la semilla. Y puede ser que ahora la semilla dé fruto. ¿Por qué? Porque ya no es camino. Qué importante, sí. No sé si me explico. Sí. Voy a ponerte un individual. Estoy predicando el evangelio y me doy cuenta que las heridas de su corazón, la dureza de su corazón no le permiten entender el evangelio que le estoy predicando. No estamos hablando de la edificación de santos, estamos hablando de la primera etapa del evangelismo, de llevarlo a Cristo. No entiende, porque viene el enemigo y se lo roba. ¿Pero por qué se lo roba?
Salgo y lanzo y el enemigo se lo roba. ¿Pero por qué se lo roba? Porque el individuo está endurecido. Sí. Eso hace que la semilla quede a nivel, quede sobre tierra, que la semilla caiga y rebote en la misma tierra, porque no puede echar raíz, porque no puede entrar. Está tan endurecido que no entra. ¿Qué tengo que hacer? Trabaja primero en el endurecimiento. Esa es una estrategia de reino. Si tú cambias la composición del camino, puede que cuando lances de nuevo la semilla, al ya no ser camino, al ya no estar endurecido, porque trabajaste el camino, o sea, derribaste el camino. Sí. O sea, te voy a poner un caso, un ejemplo más didáctico. Hagamos cuenta que por aquí, por en medio de la sala, por en medio de la... por en medio del locutorio pasa un sendero. Ujú. ¿Ya? Saquemos los mesones, saquemos todo. Y por aquí tenemos por acá tenemos pasto, hierba mala, hierba, lo que usted quiera llamarle hierba. Por acá tenemos hierba también, pero por aquí tenemos un sendero. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes Sí. imaginar? Sí. Muy bien. Lanzamos una semilla y por supuesto no va a pasar nada. De hecho no pasa nada, fíjate tú. Que en la vida natural, cuando tú miras los senderos de los cerros, puede que haya llovido mucho durante el mes. Y por el lado creció una vegetación verde preciosa. Eso tú lo puedes ver en las zonas interiores, ¿no? La vegetación, pero preciosa. Pero por el camino no creció nada. ¿Por qué razón? Porque esa tierra está endurecida. Sí. No ha de crecer nada allí. Es muy difícil que crezca algo. Entonces hagamos cuenta que ese mismo camino pasa por aquí. Y lanzamos una semilla y no crece nada. ¿Cómo podríamos hacer que en ese lugar sí creciera algo? Destruyendo el camino. Sí, moviéndolo. Destruyendo la dureza del terreno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Venir con una especie de chuzo, picota, pala, y empezar a destruir el camino. Si destruyes el camino y remueves la tierra, y haces que la tierra que está abajo, que es fértil, Sí, me recuerdo lo que hice. salga hacia afuera, y se rompa la cáscara, se rompa la costra de la tierra que está La arriba, dureza, sí. y luego lanza la semilla, lo más probable es que te crezca algo. Sí. Entonces aquí Jesús está enseñando lo evidente a sus discípulos y lo que no es tan evidente. Lo evidente, hay gente que no te da resultado porque es camino, eso es lo evidente, eso te está enseñando el Señor. Vas a tirar semilla y no da resultado, pero te tienes que ir y no volver nunca más. Oye, ¿vas a perder esa semilla? Sí, porque el reino, en cuanto a la evangelización, está dispuesto a perder semillas, pero tú podrías cambiar la condición del camino y a lo mejor te da resultado. Entonces el evangelismo no es conformista, Qué bueno lo que nos dice. y por eso es que el evangelismo no puede terminar en la calle, Sí. no puede terminar en una conversación. Y por eso es que el evangelismo no puede terminar cuando la persona entra a la iglesia, porque si la persona entró a la iglesia, hay que seguir evangelizándola. Porque puede ser que la persona, si me explico, lo más probable es que un camino no entre. Pero sí el que cayó en pedregal y sí que cayó en espino, porque la Biblia dice que la semilla sí entró. El problema es que en una no había raíz y en la otra la ahogaron los afanes de la vida. Entonces te está mostrando lo importante que es analizar cada individuo, ver su condicionante y ver cómo se puede trabajar en él. ¿Te fijas? Entonces yo te digo, Sí. si yo rompo un camino, si quebranto la dureza, dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar al quebrantado del corazón. Una persona que es camino es una persona que ha sido pisoteada en la vida, una persona que está endurecida, una persona que tiene trastocado los principios de paternidad, una persona que tiene trastocado los principios de amor, una persona que tiene trastocado los principios de gobierno. Los tiene trastocados. ¿Y por qué los tiene trastocados? Porque le hicieron demasiado daño. Y no quiere seguir siendo más dañado. Entonces está totalmente cerrado. Entonces tú tiras la semilla y el diablo dice, está frito aquí porque aquí la semilla no entra. Vengo yo y me la como. Vengo yo y me la llevo. Pero si tú vienes con una picota, una pala, un chuzo, y remueves la tierra, lo más probable es que si haces desaparecer el camino, entonces la palabra se ha entendido. O sea, si haces un trabajo distinto de antes de predicarle acerca de su pecado, antes de predicarle acerca de su condición de pecaminosidad, trata su condición de dureza y logras sacar la costra de su dureza, puede que entonces la persona entienda su posición de pecaminosidad, porque hay mucha gente que no logra entender su posición de pecaminoso porque está totalmente endurecido. Entonces, de víctima se sienten, o sea, de victimarios se sienten víctimas. ¿Cómo tú le vas a hablar a un endurecido? Hace que ha sido pisoteado por la vida, de que es perverso. No te entiende, porque para él la vida, no, a él le hicieron el mal, él no ha hecho mal, a él le hicieron daño, él no ha hecho daño. Entonces no puede ver el daño que le ha hecho a Dios porque él tiene tan presente el daño que le han hecho.
Entonces, en vez de llevarlo a reconocer su pecado, podríamos transformar un camino en tierra fértil llevándolo a reconocer, ¿cierto? O a sanarse en cuanto a su dureza. Y una vez que se sane en cuanto a su dureza, una vez que empiece a sacarse las heridas, el daño que le hicieron, por lo cual está endurecido, puede que te entienda el daño que él le ha hecho a Dios. Es un trabajo de joyería. La evangelización, Sí. en términos espirituales, es un trabajo de joyería. Y aquí te lo digo, porque esto yo lo voy a enseñar y lo enseño, porque tengo autoridad para enseñarlo, porque son enseñanzas que he recibido en mi relación con la palabra de Dios. Pero te digo, este pasaje muestra cosas tremendamente importantes. Hoy día solo alcanzamos a hablar acerca del camino.